Hola a todos, hoy vamos a hablar de algunos síntomas que nos molestan al punto de que a veces no nos dejan realizar nuestras actividades diarias. Vamos a hablar de esta famosa acidez que nos sube al pecho, de este famoso dolor torácico que vamos al cardiólogo y todo nos sale bien, de esta tos incómoda, que cuando vamos al otorrino, al neumólogo, no nos encuentran nada, este carraspeo, el mal sabor desagradable. Bien, porque todos estos síntomas pueden estar relacionados con una entidad llamada reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, para comenzar, es una entidad, es una condición en la cual vamos a tener todos, porque está dado por dos puntos. Debemos tener ácido, que se supone que siempre debemos tenerlo en el estómago, y una relajación del esfínter esofágico inferior. Recordar este esfínter, este elástico, esa membranita que comunica el estómago con el esófago. Cuando esto se relaja demasiado, o cuando hay alguna agresión previa en ese esófago, entonces los síntomas son tan caóticos que provocan esta enfermedad. Es decir, todos podemos tener reflujo en algún momento, pero enfermedad por reflujo es cuando lo anteriormente descrito se combina. Ya tenemos la enfermedad, ya tenemos dolor torácico significativo que nos lleva a ir a consulta, ya tenemos una acidez, un ardor que nos provoca faltas en el trabajo o poca calidad cuando trabajamos en lo que hacemos por las constantes molestias. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es acudir al médico. Hay que identificar si realmente los síntomas que tenemos son por enfermedad por reflujo. Y esto lo vamos a hacer primero con una endoscopia digestiva alta. La endoscopia no es más que el tubito que tiene la camarita en la punta, una lucecita, y nos va a permitir ver boca, esófago, estómago y la primera partecita del intestino delgado. Gracias a eso podemos ver algún guayoncito, alguna erosioncita, algún pelado, bien, en la parte del esfínter esofágico inferior. Gracias a que podemos ver esas erosiones, esa solución de continuidad de la mucosa, gracias a que podemos ver ese daño, es que vamos a clasificar esa enfermedad y en base a eso ofrecer un tratamiento. Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que a pesar de que se han realizado diferentes endoscopias y a pesar de tener la sintomatología, no se evidencia en una endoscopia la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso no significa que no la tenga, eso no significa que el paciente se lo esté inventando, eso no significa que hay que buscar en otra cosa. Eso significa que hay que buscar otros métodos diagnósticos, porque no siempre el reflujo va a erosionar, no siempre el reflujo va a pelar, y por eso entonces lo dividimos en reflujo erosivo y en reflujo no erosivo. Como pueden ver, después que introducimos ese tubito oscuro, ese tubito negro que vemos aquí, hasta la parte inicial del intestino delgado, y no encontramos datos de esofagitis, datos de erosión en la unión esófago-gástrico, entonces ahí lo pueden ver el esfínter, como dice cerrado, y el esfínter abierto, como sube todo esto. Entonces es que vamos a hacer la pHimetría de 24 horas. La pHimetría de 24 horas, que la habíamos mencionado en otros programas, no es más que una sonda que se coloca. Usted va a durar 24 horas, como el nombre lo indica, con ella colocada, y va a permitir evaluar cuántas veces ese esfínter relajó y permitió que subiera reflujo y permitió que subiera el ácido. Bien, gracias a la cantidad de veces que esto ocurre, al final el estudio se va a reportar como un porcentaje. Si ese porcentaje de episodios de reflujo fue significativo, entonces vamos a dar al paciente como patológico. La ventaja que tiene este estudio es que no solamente va a identificar la cantidad de veces que ese líquido ascendió, sino también que va a poder identificar si hay una correlación entre las veces que el líquido sube, que el ácido sube y que el paciente lo siente. Hay muchos pacientes que tienen la sensibilidad muy bajita, es decir, que automáticamente el paciente, el umbral muy bajo, la sensibilidad muy alta, que automáticamente el paciente tiene un episodio de reflujo, aunque no tenga ácido, lo va a percibir. Esos tipos de pacientes tienen otra clasificación, son los pacientes hipersensibles, que también se pueden identificar gracias a este estudio, pero el tratamiento es diferente. Y hay otro tipo de pacientes
que la sintomatología no guarda correlación con la exposición al ácido, con los episodios de reflujo, con los episodios de tos, con los episodios de dolor torácico, y también su manejo tiene otra connotación. De manera que para el diagnóstico de enfermedad por reflujo son diferentes las variables. Y en cuanto al tratamiento, hay personas que dicen no, el tratamiento es tomarse quizás algunos remedios caseros, otros entienden que pastillas, otros que entienden que es cirugía. El tratamiento va a ir contextualizado, es decir, cada paciente tiene un manejo o tendrá un manejo diferente. La mayoría de estos van a resolver con inhibidores de bomba de protones, es decir, con omeprazol, con esomeprazol, con pantoprazol, porque recuerden que la enfermedad por reflujo gastroesofágico, recuerden la génesis era o porque abría mucho el esfínter, pero cuando abre, ¿qué es lo que se expone? Es ácido. Entonces, si bajamos esa cantidad de ácido, si subimos el pH de ese ácido, la erosión va a ser menor, porque el esófago, la mucosa, la piel, la telita que tiene el esófago no está preparada para soportar tanto ácido, y por eso entonces es que vienen las erosiones. ¿El paciente con enfermedad por reflujo cura? Sí, el paciente con enfermedad por reflujo puede curar, pero puede curar si lleva su tratamiento al pie de la letra y si mejora factores de riesgo. Es importante saber los factores de riesgo. Entre estos, los que más evidencia ha demostrado, es decir, lo que mundialmente se ha llegado a un consenso de que sí, de que está relacionado. Cuando se hacen investigaciones sale que sí, que esto es lo que más está relacionado con la presencia o con la exacerbación de la enfermedad por reflujo, está la ganancia de peso. El paciente obeso lamentablemente va a tener mayor predisposición a enfermedad por reflujo. De igual manera el fumador. El hábito tabáquico es importantísimo para la génesis de muchas enfermedades, entre estas la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y también tomar en cuenta que a veces los hábitos alimenticios no adecuados pudieran exacerbar la enfermedad que ya está, y entre otros alimentos, por ejemplo, que pudieran ayudar a relajar el esfínter esofágico inferior y afectar al paciente que ya tiene enfermedad por reflujo. Ojo, no es que esto va a crear la enfermedad, pero si ya el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, la va a exacerbar. Está el café y el chocolate entre los principales factores agresores. De manera que hay que cuidarse un poco en cuanto a la salud. Si tenemos esta sintomatología, tratar de identificarla a tiempo, acudir al médico para que primero diagnostique, segundo trate y en compañía del personal adecuado eliminar estos factores de riesgo para que esto no vuelva a ocurrir. Soy Tami Beltré, neurogastroenteróloga, y si quieres seguir aprendiendo un poco más de salud con nosotros, te esperamos en otra próxima emisión. Un abrazo.